Ok. Ya, entonces en este capítulo de Física 1 o Física General, vamos a desarrollar el tema de dinámica lineal. ¿Ok? Muy bien, entonces este tema incluye el dominio de la ley, ¿no? La ley de Newton, que es la segunda ley de Newton. Y pues también existe la primera y la tercera ley de Newton, pero en este caso vamos a enfocarnos en la segunda ley. ¿Ok? Muy bien, entonces la idea es que sepamos dominar la dinámica lineal. ¿Ok? La dinámica lineal. Entonces, en la dinámica lineal, obviamente, bueno, estudia los efectos, ¿no?, que se produce al aplicar fuerzas sobre un cuerpo. Y ese efecto, obviamente, es la aceleración. Y esta fórmula, ¿cómo se escribe? Creo que el colegio nos enseñaron, ¿no? La sumatoria, este símbolo sumatoria de fuerzas, ya de fuerzas, ahí está, es igual a la masa por la aceleración. Esa es la formulita que tenemos que saber aplicar, ¿no?, en este tema. ¿Ya? Entonces, a ver, un ejemplo sencillo donde podemos usar esta fórmula. Digamos que tenemos una pista y tenemos un cuerpo por acá, ¿no? Un cuerpo. ¿Ya? Y listo, y este cuerpo se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Es importante que haya movimiento, porque estamos en dinámica. Ahora, este cuerpo se va hacia la derecha, y ahora el primer paso, ojo, el primer paso sería graficar las rectas de movimiento. Esta recta de movimiento, lo que vas a hacer es, en este caso, la primera recta sería la recta hacia donde se mueve, ¿no? Como está en movimiento horizontal, entonces tienes que dibujar esa recta en ese sentido, ¿no? Ahí está. Esa es la primera recta. La segunda recta sería una recta perpendicular a esa recta anterior, y va a ser así, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, esa recta es importante dibujarlo. El tercer paso, pero el segundo paso sería dibujar fuerzas. Tienes que dibujar fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Y vamos a dibujar, a ver, por ejemplo, la primera fuerza sería la fuerza de gravitatoria, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, así, la fuerza gravitatoria. Ahí está. La segunda fuerza, obviamente el piso sostiene, ¿no? Sería la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal. Ahora, como este cuerpo se mueve hacia la derecha, ¿ya? Entonces, en contra del movimiento siempre tienes que dibujar la fuerza de rozamiento. Eso no te olvides. La fuerza de rozamiento siempre se dibuja en contra del movimiento. En este caso sería así. La fuerza de rozamiento, como ya se mueve el cuerpo, sería fuerza de rozamiento cinético. Ahí está. Ahora, si ese cuerpo se mueve es porque estamos aplicando una fuerza externa, ¿no? Puede ser la fuerza del motor, la fuerza de una persona, una cuerda, qué sé yo. Entonces yo voy a suponer que la fuerza externa sea de esta forma, una fuerza externa. ¿Ya? Entonces, eso sería el segundo paso para hacer la dinámica lineal. El tercer paso, ya, si existe, mira, el tercer paso, si existe fuerza oblicua, o sea, fuerza que no está contenida en los ejes de movimiento y perpendicular, entonces hay que descomponer. Mira, chequea, por ejemplo, esto que está acá. Esta fuerza no está incluido en el movimiento, no sea en la recta de movimiento, ¿no? Eso es una fuerza oblicua. En cambio, esta vertical está contenida en esta recta que es vertical. Esta fuerza está contenida en la recta de movimiento, ¿no? Esta fuerza normal está contenida en la recta, ¿no?, perpendicular o normal, ¿no?, o vertical también se dice, ¿no? Entonces, la única fuerza que no está contenida en las rectas de movimiento ni la recta de perpendicular sería esta fuerza que está aquí. Entonces, esa fuerza vamos a descomponer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se descompone una fuerza? Bueno, aquí un pequeño repaso. Si esa fuerza es así, es un vector, entonces lo que se hace es formar un triángulo. Un triángulo, así. ¿Ya? Ahora, las flechas de estas componentes tienen que ser así, ¿no? Entonces, esta fuerza que está aquí son las componentes. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, en este caso esta es la fuerza F, entonces esta sería F, como es horizontal sería Fx, ¿no? Esto sería Fy, ¿no?, como es vertical. Entonces esas de color azul son las componentes de la fuerza principal. Ahora, lo que se suele es que a veces esta que está aquí, ya, no se dibuja en ese lado. Lo que se hace es dibujar para acá, esto viene para acá, y se dibuja así, ¿ok? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. O sea, esta que está aquí, se viene por acá, y va a ser así, ya, F, no, Fy. Ese es el tercer paso que tú tienes que aplicar, ¿no?, para la dinámica lineal. A veces no existe fuerza oblicua, así es que si no existe fuerza oblicua, por lo tanto ya no haces el paso 3. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que hacer es borrar esta fuerza que está aquí y dibujar las componentes que son así, ¿no? Entonces, esta sería Fy y esta sería Fx, la descomposición. Ahora, ¿cómo se descompone una fuerza? Bueno, en este caso ya es cuestión de usar, ¿no?, un poco de geometría. Ya, si, por ejemplo, si esto fuera, no sé, a ver, no es una suposición, si esto fuera, no sé, un ángulo, ¿ya? Entonces la Fx sería entonces la fuerza F principal por coseno del ángulo teta. Y Fy sería F por seno de teta. Entonces es cuestión de saber el ángulo y el valor de la fuerza principal para hallar las componentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a borrar esto. Entonces aquí automáticamente lo borro esta parte. Y lo que voy a hacer es aplicar ya netamente la ley, ¿no? La ley de Newton. Esto que está aquí, por si acaso, esto que está aquí se llama segunda ley, ¿no? Segunda ley de Newton. ¿Ya? Esta es la segunda ley de Newton. Entonces, ¿cómo se aplica la segunda ley de Newton? ¿Qué sería el paso 4? El paso 4 y el último. Entonces, lo que tienes que aplicar la segunda ley de Newton es lo siguiente. ¿Ya? Primero vamos a desarrollar esta que está aquí, la primera, ¿no?, el primer miembro, la parte izquierda. ¿Ya? Muy bien, entonces para desarrollar esto que está aquí, necesitas preguntarte lo siguiente. ¿Qué fuerzas están a favor y qué fuerzas están en contra del movimiento del cuerpo?
fuerza a favor significa fuerza que está empujando, o sea, fuerza que ayuda a que el cuerpo se mueva. Y fuerza que está en contra significa que fuerza que no ayuda, o sea, que permita que el cuerpo se detenga. Esa idea tienes que plasmarlo. Entonces, en la gráfica, claramente si el cuerpo se mueve hacia la derecha, ¿por qué? Porque hay una fuerza que lo está empujando. Y esta fuerza sería la componente esta que está aquí. Esta componente, ¿no? La fuerza Fx. Entonces, esa sería la fuerza a favor del movimiento. Bueno, y la única, ¿no? Porque el resto, esta que está aquí no hace nada, se está aplastando, esta fuerza también está aplastando, esta fuerza está sosteniendo y esta fuerza está en contra. La única fuerza componente que está empujando el cuerpo sería esta que está aquí. ¿Ok? Entonces yo voy a poner esto, Fx menos la fuerza en contra. La única fuerza en contra sería la fuerza de rozamiento. Y eso también aquí coloco Fc. ¿Ya? Y nada más, ¿no? Eso sería la parte del miembro, de la parte del miembro izquierdo, ¿no? Esta nada más. Ahora esto lo igualo, ¿ya? A la masa y por la aceleración. Aquí la idea objetiva es hallar la aceleración, ¿no? Entonces sería Fx menos Fc entre la masa. Entonces, si te dan los datos respectivos, obviamente te calculas la aceleración. Entonces, idea importante, una vez que tú sepas la aceleración, ya podrías hacer cinemática. La cinemática es porque te va a preguntar, ¿no? El tiempo, la distancia, la velocidad final, qué sé yo. Entonces, a esa altura de la física 1, ya, cuando estás en problema dinámica, entonces necesitas ya la aceleración y luego ya te pueden pedir cosas de cinemática, que es la, ¿no? Parámetro cinemático, distancia, desplazamiento, velocidad final, el tiempo, qué sé yo. ¿Ok? Y la otra cuestión es que esta fuerza que está aquí, Fc, ya hay una forma para calcular esa fuerza. Esa fuerza se calcula la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento cinético. Es una fórmula que siempre vas a usar, ¿ya? Entonces necesitas saber, bueno, el coeficiente el coeficiente cinético, de rozamiento cinético, esto que está acá, esto, ya, a veces te da en el problema, ¿no? Vale 0.5, 0.4, eso depende del problema. Ya, y esa fuerza normal, ya, esa fuerza normal, ¿cómo se halla? Esa fuerza normal se halla usando estática. ¿Por qué debo usar estática en dinámica lineal? Porque obviamente el movimiento se da en el eje horizontal. Entonces en el eje vertical, o sea, el cuerpo no se hunde, tampoco el cuerpo salta. Entonces en el eje vertical, obviamente en ese eje existe, ¿cómo se llama? Reposo, ¿no? O sea, el cuerpo no se mueve hacia arriba ni hacia abajo, solamente se traslada en la horizontal. Entonces necesito aplicar el principio de reposo en el eje vertical. Pero como son dos fuerzas nada más, mira, dos fuerzas nada más, entonces estas fuerzas se anulan, ¿no? O sea, estas fuerzas son iguales. Bueno, son tres fuerzas, pero mira, la fuerza Fy, la fuerza, la gravedad y la fuerza normal. Entonces son tres fuerzas. Esas tres fuerzas se tienen que anular. Por lo tanto, vas a decir lo siguiente. A ver, por acá. La sumatoria de fuerza en la vertical vale 0. ¿Por qué? Porque eso todo se tiene que anular. Y eso justamente aquí lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces, la fuerza hacia abajo, ¿quién es? Sería Fy y la fuerza de gravedad, ¿no? Fy más la fuerza de gravedad. Y la fuerza hacia arriba sería la fuerza normal. Entonces, esa pequeña fórmula que está aquí, principio, ¿no? De equilibrio en la vertical, calcula la fuerza normal. Y con eso calcula fuerza cinético y calcula aceleración. Entonces, date cuenta que en dinámica ya usamos también, ¿no? Estática, ¿no? Ya que en uno de los ejes va a haber equilibrio mecánico. Y por eso, ¿no? Igual es a 0. Significa igual a 0 porque obviamente estas dos fuerzas que están acá, ¿no? Esa dos fuerzas con esta fuerza se anulan, ¿no? Son iguales. ¿Ok? Muy bien. Eso sería dinámica lineal. Básicamente es usar la segunda ley de Newton. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Ya, en un plano inclinado. Ya, este es el plano horizontal. Ahora vamos a hacer un plano inclinado. Ok. Entonces, el plano inclinado ya está. Aquí tenemos el cuerpo. Y, como decía, el paso 1 sería el paso 1 dibujar los ejes, ¿no? Voy a suponer que este cuerpo se mueve hacia arriba, ¿no? Ya, entonces, el paso 1, dibujar los ejes. Entonces, tengo que dibujar el eje de movimiento y el eje, ¿no? Normal. Ahí está. Es el paso 1. El paso 2, ¿te recuerdas que era dibujar la fuerza, no? Entonces, vamos a dibujar las fuerzas. Y la primera fuerza sería la fuerza de gravedad, ¿no? Hacia abajo, la fuerza de gravedad siempre hacia abajo. Ahí está. La fuerza normal, ¿no? La fuerza normal siempre va a salir del piso, ¿no? Del piso hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, esa sería la fuerza normal. Pero también lo podemos dejar aquí abajo, aquí también lo podemos dejar, pero arriba lo dibujo de la fuerza normal. Como se mueve hacia arriba, la fuerza de rozamiento hacia abajo, en contra. ¿Está? Muy bien. Entonces, este cuerpo se sube hacia arriba, entonces yo voy a suponer que este cuerpo le aplica una fuerza así, ¿no? Una fuerza así. Ahí está. Nada más, es todo. Entonces, ese sería el paso 2, dibujar las fuerzas. El tercer paso, ¿te recuerdas que era? Era descomponer las fuerzas. Entonces, básicamente yo descompongo esta fuerza que está aquí, esto. Entonces, voy a hacer así, para acá y para acá, ¿no? Entonces sería F, bueno, en este caso necesitas colocar, ¿no? Los ejes X y, ¿no? Entonces, este lo llamas X y este lo llamas eje Y. Y el eje paralelo al plano lo llamas X y el eje vertical o perpendicular al plano lo llamas Y. Entonces, esto sería X y esto sería FY. Y ahí sí ya borras esta fuerza que está acá, ¿no? ¿Por qué? Porque lo acabas de descomponer. Nada más. El cuarto paso y último sería aplicar la fórmula de Newton. En este caso, tienes que colocar la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerzas están a favor del movimiento? Ah, otra cosa, nos olvidamos. Mira, esta fuerza que está aquí, la fuerza de gravedad, ya es una fuerza oblicua. O sea, no está aquí y tampoco aquí. Entonces tengo que descomponerlo. Así es. Ya. Entonces, descomponer esta fuerza sería así, ¿no? Por acá. Bueno, aquí. Así, ¿no? Así descompone esta fuerza. ¿Ya? Ahora, este lo llamas fuerza de gravedad, pero en el eje Y, y fuerza de gravedad en el eje X. Y luego ya empiezas a borrar esta que está aquí. Ahora
velocidad, toda la fuerza tiene que estar paralelo y perpendicular, ¿no? En este caso en los ejes, ¿no? Eje X y eje Y. Ok, ahora sí, vamos a preguntarnos qué fuerzas están a favor del movimiento. Para que suba el cuerpo, ¿qué fuerza está a favor? En este caso sería la única fuerza sería Fx, ¿no? Entonces vamos a colocar esa fuerza por acá, Fx, menos la fuerza en contra. ¿Quién está en contra? Entonces en contra opuesto al movimiento. Sería esta fuerza que está aquí y esta otra fuerza que está aquí. Entonces sería fuerza de gravedad, pero en el eje X, menos la fuerza de rozamiento cinético. Aquí es igual a la masa por la aceleración. Y aquí despeja la aceleración y calcula, ¿no? Fx menos fuerza de gravedad en X, menos Fc, y eso lo divides entre la masa. Ahí está. Ahora, lo otro, por ejemplo, esta fuerza que está aquí sería la fuerza normal por la coeficiente de rozamiento cinético. Ahora, ¿cómo hallo la fuerza normal? Entonces, sencillamente tienes que hacer lo que aplicar el principio de equilibrio, ¿no? En el eje perpendicular, ¿no? En el eje Y, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas se deben alinear. Entonces, ¿cómo haces eso? Mira, por ejemplo, aquí hacia arriba sería la única fuerza esta, hacia arriba, ya hacia arriba la única fuerza. Aquí es igual, hacia abajo esta y esta, ¿no? Entonces, aquí sería la fuerza normal, sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces, hacia arriba sería la fuerza normal, la que quiero, y hacia abajo sería la fuerza en Y más la fuerza de gravedad en Y. Ahí está. Y hacia allá es la fuerza normal. Y reemplazas aquí y obtienes la fuerza de rozamiento cinético. Y luego reemplazas aquí para calcular la aceleración. Así se desarrolla en un plano inclinado. ¿Ok? Es súper sencillo, práctico. Para que tú domines este tema de dinamicidad, tienes que hacer estos casos, ¿no? En el plano horizontal, en el plano vertical, tienes que aplicar y hacer así los pasos. Y pues así te salen los problemas. ¿Ok? Muy bien.